La clase pasada miramos que el significado de Jonás en hebreo significa paloma, Yonah, hijo de Amitai, según Jonás 1:1, Amitai significa verdadero. Todo indica que Jonás vivió en el siglo 8 a.C., algunos dicen 7, 8, bueno, en realidad tal vez no sea mucha diferencia, un siglo, pero eso fue más o menos en el tiempo que Jonás vivió. Los enemigos de Israel en ese tiempo eran los asirios, siendo Nínive la capital de Asiria. Ya dijimos que Jonás es un profeta, o era un profeta, mejor dicho, según 2 Reyes 14:25, y él era de la tierra de Gad-Ejer. Así es que, hermanos, más o menos Gad-Ejer estaba un poquito al norte de Nazaret, cerca del mar de Galilea. Esa es la idea. Ahora vamos a mirar el bosquejo del libro y vamos a tratar de mirar el capítulo 1. Son 4 capítulos. Vamos mirando 4 capítulos, básicamente 4 episodios. En el capítulo 1 vemos la desobediencia del profeta Jonás con todos sus detalles. Capítulo 1 al 17. En el capítulo 2 miraremos la liberación del profeta Jonás, la liberación hecha por Dios en su vida, liberándolo del gran pez, de la muerte básicamente. Y capítulo 2, verso 1 al 10. El capítulo 3, 1 al 10, miraremos de que Jonás declara el mensaje de Dios a Nínive, la predicación de Jonás a Nínive, camino de 2 días si no me equivoco. Capítulo 3, verso 1 al 10. Y en el capítulo 4, 1 al 11, miraremos el enojo, el gran enojo del profeta ante la reacción de Dios de perdonar a los ninivitas. Ese es básicamente el panorama que tenemos de cuatro jueves. ¿Okay? Tienen en su mano una copia de lo que es el bosquejo. Así es que están preparados para ir al capítulo 1. El jueves pasado dije que leyésemos cada día los 4 capítulos. Es que ya se lo saben de memoria, estoy seguro, casi. Y espero que sí. Así es que vamos a hacer la revisión del capítulo 1. Las divisiones, hermanos. Estas son las divisiones, creo que no está ahí. O sí, no me equivoco, no recuerdo. Pero las divisiones del capítulo 1. Miraremos 3 partes del capítulo 1, su llamado a predicar, su reacción ante el llamado y la reacción de Dios ante la desobediencia de Jonás. Okay, rápidamente, en el capítulo 2, la estructura del capítulo 2 es esta, en 2 partes. La estructura o las características de la oración de Jonás, primera oración de Jonás, 3 veces oró Jonás en este libro. Van a mirar eso. Así que la primera oración, capítulos verso 1 al 9, y luego la respuesta de Dios a su oración, simple, en el versículo 10. En el capítulo 3 miraremos también la estructura del capítulo 3. Verso 1 al 4, la advertencia de juicio a Nínive en el mensaje. Verso 5 al 9 del capítulo 3, la reacción de los ninivitas a la predicación. Y verso 10, la reacción de Dios ante la actitud arrepentida de los ninivitas. Miraremos qué aplicaciones hacemos en nosotros. En el capítulo 4, miraremos verso 1 al 3, la oración otra vez inadecuada de Jonás, otra oración. Verso 4, la respuesta de Dios a su oración. Versículo 5, la incertidumbre de Jonás ante qué va a suceder con Nínive, fuera de la ciudad del sentado allá. Y finalmente, capítulo 4, verso 10 al 11, la lección de Dios de la calabacera, una forma ilustrativa de lo que es la misericordia de Dios mostrada a Jonás. Ok, bien, vamos a iniciar el capítulo 1, ya hermanos. Capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Tengan sus Biblias a la mano. En el versículo 1 al versículo 2, el llamado a predicar a Nínive, verso 1 y versículo 2. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ya dijimos que esto es en
no es en primera persona, vino a mí palabra de Jehová, sino dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Un ejercicio muy rapidito, hermanos. Porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Dónde has escuchado esa expresión? Levantando la mano. En Éxodo. Ok. El clamor de los israelitas. ¿En qué otra ocasión? Sobre la palabra maldad. Y una decisión. Y una decisión de Dios, hermanos. Una es Sodoma y Gomorra, la otra es en el diluvio. La maldad era mucha. Entonces, el punto que inicia de Dios decidir enviar a Jonás a predicar es la maldad. La maldad. Hago una breve aplicación muy rápidamente, especialmente los que nos gusta invitar a gente o predicar a la gente. ¿No les ha pasado, hermanos? Yo me confieso que me ha pasado a mí. Esa persona, mi vecino, es buena gente. Me gusta para que sea cristiano. Esta pareja, ¿no se ha pasado? Pero ¿cómo lo ve Dios? Dios lo ve todo totalmente diferente. Dios, cuando ve una persona mala, es cuando Dios, hermanos, más se enfoca, si fíjense en esos detalles, más se enfoca en la necesidad de las buenas nuevas para ellos. Observe ese. Tenemos que cambiar nuestra mente cuando leemos las Escrituras, definitivamente. Y en eso, cuando lo leí yo, primeramente yo, y nada más que yo dije, bueno, tienes que cambiar. No, esa persona es posible, como es tan buena, va a decir, no, yo soy bueno, como Cornelio, yo no necesito de Dios. Pero ¿qué de una persona mala? Bueno, aquí está el llamado a predicar a Nínive. Es muy simple entender en esencia el llamado. Ahora, en este respecto, hermanos, Dios muestra precisamente el deseo hacia los pecadores. La pregunta es, ¿qué significó el llamado de Dios para ir a predicar a Nínive para Jonás? Piense en cómo impactó su mente. ¿Cómo? ¿Qué pensó? ¿Qué pensaría Jonás? Porque vamos a mirar la siguiente parte donde la reacción de él. ¿Cómo fue la reacción? Un poco del mapa para que podamos ver un poquito la idea. ¿Recuerda dónde más o menos estaba cerca? Un poquito al norte de Nazaret. Bueno, de ahí él básicamente tendría que ir un poquito hacia la izquierda, sería que noreste, hacia la capital de Siria, Nínive. Bueno, para que tenga una idea, tendría que ir hacia allá. Y esa es la idea que se presenta en las Escrituras. Ir por tierra, caminar, eso no sé. Creo que allá hay ya miré un poco la distancia, no la guardé, pero hay una distancia por tierra, ir y predicar allá. Ahí están los enemigos de Israel, la gente mala. Pero en el versículo 3, note bien, en el versículo 3, vamos a leer el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando sus pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Así que, hermanos, ahí tienen un mapa más o menos para que tengan la idea qué es lo que sucedió, qué es lo que hizo. En vez de subir hacia allá, él tomó un barco que iba rumbo a Tarsis, ¿verdad? El mar Mediterráneo. Y esto más o menos sería el área donde está Tarsis. De hecho, estaba leyendo, me entró mucho la curiosidad, ¿por qué a Tarsis? Y una de las razones es porque Tarsis era, al menos lo que es el mundo habitado en ese tiempo, eran las partes más lejanas de lo que era Israel y toda su área. Ahora lo que es Turquía, ahí es lo que era Asia, etc. Las partes más lejanas. Y otra cosa, la parte más opuesta a lo que sería Nínive, la capital de Asiria. Y no por tierra, sino por mar. Ve un contraste, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí estaba más cerca, aquí es más lejos. Ahí era por tierra, acá es por mar y no sé qué otra idea. Caminando, ahora es en barco.
Puede haber un contraste en la idea. Por eso, hermanos, pregunto yo, ¿qué habrá significado para Jonás ir a predicar a Nínive, que tomó una reacción de esta manera totalmente contraria? Cuando él pensó en los ninivitas, piensa en gente mala, piensa en gente cruel, piensa en enemigos. Para él no tiene sentido el ir a predicar a ellos. Es como si hoy en día, hermanos, si pusiéramos un ejemplo, Dios nos enviara a predicar ¿a quién? Piense. Que nosotros decimos, una es el peligro, gente mala. ¿Entendemos eso? Vamos a hablar de, bueno, no quiero decir grupos, pero tengan en la mente eso, lo que estamos pensando. Ir a predicar a esa gente. Y luego, en segundo lugar, como que no cabe la idea. No cabe la idea, algo no está bien. Eso es, hermanos. Ahora, una pregunta para meditar. Hermanos, era muy común, y es que queremos estar en las sandalias de Jonás para tratar de entender. Era muy común que un profeta fuera enviado a predicar a un pueblo no judío. Hay muchos profetas. Los profetas fueron enviados, de y habla a quién. Ve y habla y diles a quién. Era común que un profeta de Dios, del pueblo judío, fuera a predicar a un pueblo no judío. Levantando la mano. Más alto. No al mismo tiempo. Por favor. ¿No? ¿Era común? ¿Dani? No. Hermano, no. Es una de las cosas que a veces no pensamos cuando leemos el libro de Jonás. No era común. Para poder entender la reacción de Jonás necesitamos entender eso. No era común. No era común. Y menos enemigos. Y menos gente mala. No era común. Otra cosa. ¿Por qué, como decíamos, por qué cree que Jonás eligió ir a Tarsis? Una respuesta es, como decía, es posible porque es la población más lejana, las orillas del mundo antiguo. Pero el texto está diciendo algo, ¿no? Versículo 3. Dice que pagando su pasaje entra en ella, para esa nave, para ir con ellos a Tarsis, lejos, no tiene esa expresión, lejos de la presencia de Dios. ¿Es posible estar lejos de la presencia de Dios, esconderse? Tampoco. ¿Qué leemos en el Salmo 139? Y saben, hermanos, que hay en este Salmo algo muy interesante que creo que se acomoda perfectamente a Jonás. Los invito a leer el versículo 7 al 10. Salmo 139, especialmente 7 al 10. Y note qué versículo se acomoda al ejemplo de Jonás. ¿Alguien ya lo quiere leer, por favorcito? ¿Lo puede leer? ¿Lo quiere leer? 139, versos 7, 8, 9 y 10. Sí, perdóname, adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿Iré? Perdón. Sí, dijo el 7, ¿no? Sí. ¿A dónde me iré? La primera pregunta. La segunda, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Ve eso? Ahora, ¿qué dice el versículo? Versículo... Ay, ¿cuál es? Ya se me escondió. Primero habla de los cielos, verso 8. Versículo 9, si tomaren las alas del alba y habitaran al extremo del mar. Aquí está. ¿Qué hizo Jonás? Bueno, él quiere ir por todo el Mediterráneo hasta el extremo del mar. ¿No? En realidad no sabemos cuál es el extremo, es cuestión de... ¿cómo se dice la palabra, hermano? La memoria me falla mucho. Cuando algo... es relativo. Cuando algo es relativo. Pero bueno, ve eso, hermanos. El punto es que Jonás está diciendo en el versículo 13 que para estar lejos de la presencia de Jehová. Eso es. Ahora, hermanos, lo que miramos aquí, lo que miramos ahí es que huir de la presencia de Dios, algo más. Es muy común que el hombre trate de huir de la presencia de Dios, sí o no. Si revisamos la Biblia, ¿qué evento nos encontramos? Personas huyendo o escondiéndose de Dios. ¿Qué eventos?
Primero Adán. Y bueno, pues él lo hizo primero, pobre, ¿qué vamos a hacer? Él es el primero. Él y a Eva se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Hermano? Otro Elías se va a meter a la cueva, no sé si de Dios o de Jezabel, pero allá estaba escondido él. Eso es. Hay quienes... estoy pensando lo que Pablo dijo a los tesalonicenses: los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Por qué se embriagan de noche? Bueno, para esconderse. ¿Por qué los que roban no quieren ser descubiertos o vistos a pleno día? Bueno, es que todos queremos ser escondidos. Y los pecados, hay muchos pecados que se hacen a escondidas. ¿Por qué? Ese es el asunto. Hay una reacción en el ser humano de esconderse. No es la excepción Jonás. Él se va a Queris hasta Tarsis. Estoy pensando el hijo pródigo, una provincia apartada, ahí vivió malgastando todos sus bienes. ¿Ve eso? Hermano, la Biblia es perfecta, ¿no? Es algo excelente. Así que estamos diciendo que esta es la reacción ante el llamado. Estamos tratando de comprender la estructura humana, tanto de él a través de Jonás, para entendernos a nosotros. Eso es. Ahora, otra cosa, hermanos, otra cosa. Aquí puse un mapa para que podamos ver, bueno, hay dos opciones. Una, ir hacia el noreste, un poco arriba, a Nínive, sí, predicar Nínive, la capital de Siria. O dos, ir lo más lejos, a Tarsis. Él tomó esa idea. Jope, de hecho, era un puerto marítimo hasta la fecha. Hoy en día, ¿verdad? Es una orilla del mar Mediterráneo. Básicamente estaría a la altura de Tel Aviv. Ahora. Ok, bueno, él bajó a Jope. Bajó. De hecho, descendió. Déjenme lo leo ahora, hermanos. Dice el versículo... Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis y descendió, así no estaba equivocado, descendió a Jope. Esa frase nos dice mucho de geografía. Subió a Jerusalén, descendía de Jerusalén a Gaza, ¿cuál desierto? Hechos 8. Ahora él dice descendió a Jope. Geografía. Ahora, hermanos, el versículo 4 al 17, hay algo interesante. La reacción de Dios ante la desobediencia de Jonás. Vamos leyendo el versículo 4 al verso 17, que creo que ya lo leyeron y yo sé que ya se lo saben de memoria. 4 al 17. Para algunos que nos visiten no leyeron. Dice el 4 en delante. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Oh, hermanos, escuchen. Antes de que empiece a leer, voy a hacer una pregunta después de leer del 4 al 17. La pregunta es... Escuche bien esto, la pregunta es, hay 4 cosas que Dios hizo. Hay 4 cosas que Dios hizo, donde nos demuestra que Dios tiene el control de todo, del 4 al 17. Mientras voy leyendo, traten de identificar cuáles son esas 4 cosas. Para que ahorita que yo pregunte digan, oh, ¿qué? Esta. Y traten de los versículos. Esta en el versículo este versículo. ¿Captamos la idea? Ok. 4 cosas donde tiene intervención divina de Dios. Donde muestra su soberanía. Ok, perfecto. Voy a leer ahora. Pongamos atención. 4 cosas. Verso 1. Pero Jehová hizo, y ya la miraron que es la hermana Lupita, hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, de minúscula. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes?
¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y tres noches. La pregunta es, hermanos, ¿cuáles son esas 4 cosas en las cuales Dios influyó para mostrar que Él tiene el control? La palabra soberanía significa que no depende de alguien más. Soberano, es único. Y eso es lo que Dios ha mostrado aquí en su reacción cuando estaba huyendo Jonás. ¿Cuáles son esos? ¿Cuántos se encontraron? Antes que nada, levantando su mano, indíquemelo. 3, 4, 2, 1, 4, hermano Gerardo. 4 también, Dani, perfecto. ¿Alguien más? 4, hermano Juan. Muy bien. Con uno más para así preguntar. Muy bien. La primera, hermanos, Juan Luján. ¿Qué hizo Dios? Muy bien. Él originó o levantó o hizo que se levantara, como dice el versículo 4, una gran tempestad. Ok. Muy bien. Levantó una tormenta, una gran tempestad, versículo 4. La segunda, hermano Gerardo. Versículo 9. Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Perdón. Verso 9. Verso 9. Jehová de los cielos que hizo el mar y la tierra. Ok. Hermano Elvira. Cuando dice y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. A ver, no. El 7 dice y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Excelente. Ahora, lo explico. ¿Por qué es esto? Fíjense bien, hermanos. Por ejemplo, primero, piense, por ejemplo, en tormenta. Primero, esto es de Dios. Bueno, una es porque lo leemos claramente. Dios hizo levantar una gran tormenta. Cuando Dios ha mostrado que Él tiene control sobre el mar. Piensa en un evento, en una ocasión, o más. Mateo 8, la tormenta se levanta y Jesús reprende la tempestad y se hizo gran bonanza. Eso es. Y aquí es claramente el ejemplo. Para el hermano Martín decía hacer otro ejemplo de pasaron el mar. Ese es un ejemplo también. Y así sucesivamente. También es posible que la tormenta de la travesía de, ¿cómo se llama? El naufragio de Pablo. Hay ciertas cosas que entran y se acomodan muy bien ahí que no creemos que es una casualidad. Bien, en fin. Ahora, el asunto de las suertes. ¿Qué nos recuerda? Suertes. La ropa de Jesús. Uno, la ropa de Jesús. Cuando escogieron al otro. Aunque hay una diferencia entre la ropa de Jesús y el caso del otro apóstol. ¿Cuál es esa diferencia?
Una es para el cumplimiento de la profecía, independientemente quién se haya ganado, la vestimenta. Pero la cuestión de entre Matías y el otro, ¿quién era? Matías y Hechos capítulo 2, vamos a ver rápidamente. Bueno, esto me consuela a mí, no solamente me está olvidando las cosas. Ese es el otro, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 24, 25, 26. Orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, elegido. Muestra. Y dice el versículo 25, para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por traición para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Versículo 23, señalaron a dos, José, llamado Barsabás, que tenía por nombre justo, y a Matías, José y Matías. Entonces, pero el punto es que Dios se usó, es como una clase que estaban teniendo allá, creo, sobre ¿cómo se le llama? La adivina de Endor. Como Dios usa, hay medios que usa. Entonces aquí muestra, Dios lo mostró a través de que ellos echaron suertes y Dios. En este caso, hermanos, de que ellos echaron suertes y lo que vemos, la suerte cayó sobre Jonás. Jonás es la causa de por qué tenemos esta gran tempestad. Dios también influyó en eso. Dios tiene el control. Hay algo más. ¿Cuál es el tercer ocasión donde Dios influye? Les ayudo. Versículo 13. Verso 13. Note bien que es muy interesante que cuando ellos ya sabían, de hecho, la petición de Jonás no solamente fue declarar, soy yo, porque ya lo dijo. Pues yo no sé, tengo curiosidad, ¿cómo echarían las suertes? Hoy en día echan suertes con una moneda, una botella un poco más antigua, y yo no sé más como antes, pero bueno, ese es punto y aparte. Pero fue la suerte. El asunto es que una vez que se vio declarado el culpable, él mismo dice, échame en el mar. ¿Qué tenemos que hacer? Échame en el mar. Hermanos, vean un poquito del corazón de los que tripulaban el barco. Ellos lo echaron inmediatamente. Hay un paréntesis. Verso 13. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. Dijeron, vamos a intentarlo. No tenemos que ahogar a este hombre. Pero fue posible, no pudieron. ¿Por qué? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Dios no tenía ese plan. Eso, otra vez, la mano de Dios. Y el último, ¿cuál es? Hermano Luis. Esto no me lo ganan. Obviamente, Dios, después de que estaba en el agua, ya tenía preparado un gran pez. ¿Alguien dijo una ballena? Es como cuando dicen, bueno, fue la manzana. No fue el fruto, fue sí, el gran pez. Verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok. En este respecto, hermanos, ya sabemos, tormenta, Dios tiene control en la naturaleza. Influyó en echar suertes, aumento en la tormenta y preparado un gran pez, un control en la vida animal también. ¿Saben que cuando estoy pensando en esto, cuando ya tenía preparado un gran pez para que estuviera presto cuando cayese Jonás y tragarlo? Dios influyó en la ballena, en el gran pez. Sí, eso es lo que el texto está diciendo. Hermano, ¿recuerda dónde Dios ha influido en la vida o con los animales? Dios ha usado los animales para su plan también. ¿Qué recuerdan en la historia bíblica de Génesis hacia adelante? ¿El qué? No, sí, ok, para la preservación de ellos. En forma individual ya fuera del arca. ¿Mande?
una asna, una paloma, un cuervo, un asna hablando, la paloma para ver si ya había bajado el agua, el cuervo de la misma manera. Los cuervos para alimentar a Elías, ok. Daniel en el foso de los leones, para que no lo coman. Hermanos, un gran pez ahora. Qué hermoso ver esto, es tan perfecto. Cada vez que veo, analizo, digo, Dios es tan perfecto. Es algo hermoso mirar ahí cómo Dios influye en esto, tiene el control en todo, es soberano Él es soberano. Wow. En fin. Bueno, hermanos, tenemos que parar aquí los jóvenes, ese es el reto, no estarlos haciendo esperar ahí. Pero, ¿qué aplicaciones podemos hacer nosotros? ¿Qué aplicaciones? Ahora, les voy a dar un tip para que siempre hagamos aplicaciones, porque vamos a hacer aplicaciones capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y en cada lección una aplicación, y en cada estudio bíblico siempre, si el maestro se le olvida, hermano, y la aplicación. Porque si no, de otra manera, es como cuando alguien prepara la medicina y se queda preparada, hay que inyectarla. Entonces, eso es importantísimo en clases, ¿ok? Aplicación. Ahora, les voy a dar un tip, cómo podemos hacer una aplicación. ¿Cuántos puntos están aquí divididos en el capítulo 1? ¿Cuántos? 3. Entonces, revisemos el 1 y digamos, ¿qué aplicación en el 1? ¿Qué aplicación en el 2? ¿Qué aplicación en el 3? Y si hay una idea general, perfecto. Si no, al menos 3 cosas sí podemos ver claramente. Ejemplo, hermanos, miren. Por ejemplo, primera parte, Dios manda a Jonás ir a predicar a Nínive. ¿Le pareció qué? Ilógico, peligroso, absurdo, no lo sabemos. ¿Qué pasó en la mente de Jonás? Pero fue impactante porque eran los hombres más crueles, los más sanguinarios y enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Eso pasó. ¿Qué aprendo de eso? Debemos obedecer sin importar lo ilógico, difícil, peligroso que esto parezca. Escuche bien esto. Es necesario obedecer. Segundo, cosa que vemos en el capítulo 1. Jonás toma el camino equivocado para estar lejos de Dios. Como decía, habría que caminar, es posible, para ir a Nínive, y él toma un barco por mar. Era más cerca a Nínive y es más lejos Tarsis. O sea, todo lo contrario. ¿Qué aplicación puedo yo hacer en mi vida a esto? Bueno, debemos tomar el camino correcto, simple. Nunca en sentido contrario a lo que Dios manda. En su palabra, Dios nos guía para hacer lo que Él espera que hagamos. No en sentido contrario, nunca. Y por último, en tercer lugar, Dios hace levantar una gran tormenta, prepara un gran pez. ¿Qué es eso, hermano? Soberanía. Dios en control. ¿Cómo impacta mi vida? ¿Cómo afecta positivamente esta verdad, esta realidad de lo que Dios hizo? 4 cosas. Bueno, confía en Dios. Él tiene el control. A veces no entendemos lo que pasa en la vida o en la iglesia, pero una cosa que sí estamos seguros es que Dios tiene el control. Confiemos, aunque no parezca algo que no está bien, como quizás pensaría Jonás. Creo que tal vez esta profecía o no era para mí, o Dios se equivocó y no es hacia allá, es hacia allá. No, Dios tiene el control. Confiemos en lo que Él dice.